Hace ya algún tiempo, cuando empezaba con todos estos temas de las finanzas personales, los negocios, las inversiones, pues me empezaba a topar con cosas muy interesantes. Wait, when now? I graduated in 2 semesters. So this time next year. Well, in Rich Dad Poor Dad, I came out in 1997 and I said, your house is not an asset. And it drove people nuts. It just went crazy on. Reconfiguración financiera es un proceso de transformación financiera. Y por un tiempo me las creí absolutamente todas. Pero después de casi más de 11 años de estar estudiando el tema, conocer a gente con muchísimo dinero, gente con negocios muy redituables, pasar por todo tipo de trabajos y proyectos propios, me di cuenta de varias cosas que al aplicarlas me hicieron que tanto mi felicidad como mi riqueza incrementaran en un más del 600%. Para empezar a platicarte sobre esto y poderte poner en contexto, en verdad intenté de absolutamente todo. Desde ser mesero hasta barrer el piso en restaurantes y meter pollos en la freidora, multinivel, chofer de Uber, repartidor de Rappi, paseador de perros, artista del sándwich, que es básicamente otro nombre para los empleados de Subway. Después de tanto intentar y probar y aprender de todos los trabajos por los que iba pasando, por fin llegué a uno que realmente me gustó demasiado, que es la creación de contenido. Y esta es una de las primeras cosas que me gustaría compartirte. De todos los lugares por los que pasé, me enfoqué en el dinero como algo secundario y me enfoqué mucho más en aprender cómo funcionaba el negocio de manera interna. Me enfoqué más en aprender por qué funcionaban y también por qué funcionaban no tan bien. Entonces, la primera recomendación que te hago, que la empecé a aplicar muy tarde en mi vida, es la de no trabajes por dinero. Trabaja para aprender y toma el dinero como algo secundario. Siempre, a menos de que sea parte de alguna estrategia a corto plazo. La siguiente está ligada justamente a esta, y es que si solo trabajas por dinero, sin un plan, sin una estrategia y solo como un medio para pagar tu estilo de vida, estás destinado y destinada a no pasarla tan bien. Pero después de estar quebrado durante algún tiempo y no encontrar algo que me llenara, cuando lo encontré obviamente tenía que trabajar, pero desde cero. Nadie me conocía por hacer contenido ni por grabar video, así es que tuve que empezar a regalar mi trabajo para darme a conocer y que esas personas me empezaran a recomendar e incluso a contratar una vez que vieran mi trabajo. Por suerte, aparte de que me gustó mucho la creación de contenido, también me empecé a dar cuenta de que se me daba y lo disfrutaba mucho, así que esa es mi siguiente recomendación. Si te gusta y eres bueno, sácale mucho provecho, y si te gusta y no eres bueno, es solamente hasta ahorita un hobby. Entonces, adelantándome un poco más en el tiempo, comencé a tener algo más de excedente de dinero, lo cual pues casi no me pasaba en ese entonces. ¿Y qué haces tú cuando normalmente no tienes recursos y de repente sí? Te los gastas todos, rápido. Entonces fue como volver a la primera base otra vez, pero ya habiendo jugado un muy buen rato. Fue entonces cuando vi un sistema glorioso y magnífico con el que ahora guío mi vida financiera, y pues la verdad me ha ayudado bastante y considerablemente a llegar al punto en el que estoy. Y ese sistema es: no confíes en ti mismo y en ti misma. No es cierto, pero si quieres sí es cierto. A lo que me refiero con esto es que me empezó a hacer mucho sentido algo que ya había aprendido antes con los trabajos que pues te estaba platicando, y ese algo es una palabra súper importante, que es los sistemas. Los sistemas son la causa por la cual a cualquier McDonald's que vayas por tu ciudad o el país te van a dar exactamente el mismo producto que en tu ciudad en donde vives. El sistema justamente es el que va a hacer que los negocios no dependan de una sola persona, sino de una serie de pasos que cualquiera puede seguir, incluso hasta una máquina, para lograr un objetivo. Ahora, ¿cómo puedes implementar un sistema con tu dinero? Bueno, primero debes saber por qué lo necesitas, y es muy fácil responder esa pregunta. Lo necesitas porque no depende de tu estado de ánimo, de tu disponibilidad, de tus ganas, de tu voluntad, de tus... Bueno, ya sabes a qué me refiero. Ahora ya sabes por qué lo necesitas, pero ¿cómo lo puedes implementar? Imagínate que tienes $100. Lo primero que vas a hacer es automáticamente, a través de una app o de un plan para el retiro, vas a pedir que te quiten $10 al mes de tu cuenta para que se vaya directamente a inversión para tu retiro, y punto, no hay más. Eso te deja con $90. De esos $90 toma $5 para ahorrarlos en una cuenta que esté a la vista, o sea que a la que puedas acceder y retirar el dinero sin problemas. Y estos $5 los vas a ahorrar para cualquier cosa que te gustaría tener, por ejemplo un carro nuevo, un viaje a la playa, unas vacaciones o cualquier otra cosa de este estilo. De esos $85 que ahora te sobran, ahora vas a tomar $60 y vas a domiciliar todos tus pagos de todas las necesidades y gastos recurrentes que tengas. Y aquí hago solo una pausa para decirte que son gastos realmente relevantes para tu vida. Por ejemplo, la renta, la gasolina, los gastos de la casa, el saldo para tu celular y cualquier otro que se te pueda ocurrir en este rubro. Después de hacer esto te sobran $20, y adivina qué, esos $20 son para que hagas lo que se te dé la gana hacer con ellos,
Si quieres irte de fiesta toda la noche y gastarte todo, adelante. Si quieres comprarte algo con él, adelante. Si quieres comprarte un nuevo juego con eso, adelante también. Y si lo quieres ahorrar a final de mes para tener más dinero invertido, pues también se vale, pero date cuenta que es solamente porque tú quieres. Y si te pasa como lo que me pasaba antes y no te alcanza para dividir los gastos, entonces te dejo este video para que puedas checar algunas ideas de cómo hacer más dinero para ahora sí hacer que te sobre. Y ya que tienes esto, estás muy por delante de cualquiera que no tiene un sistema, y mucho menos uno que no dependa de él mismo o ella misma. Por ejemplo, después de guiarme con este sistema, me pude dar el lujo de comprarme una computadora nuevecita con ese 20%, que es justo en la que estoy editando este video en este momento, y que me hace la vida mucho más sencilla. Yo sé que esto pueda sonar algo incómodo en un principio, pero créeme que una vez que lo haces y lo dejas hacer lo suyo, es muchísimo más sencillo y la vida es mucho más fácil. Y el último aprendizaje que les quería compartir, que me hizo pues crecer como lo he hecho en estos años, son dos cosas. Uno es aprender el valor de la comunidad, y otro el valor hacia ti mismo. Creo que no puedo estresar de manera suficiente el hecho de lo tan importante que es que trabajes en ti mismo y en tu capacidad de ser consciente de ti mismo y de ti misma. A lo que me refiero con esto es que conocerte profundamente es lo que al final te va a guiar siempre por el camino correcto. Un ejemplo concreto de esto es cuando te ofrecen alguna oportunidad que está bien remunerada, pero algo en tu interior te dice que no es el camino correcto, a pesar de que los beneficios que alcances a ver pueden ser muy llamativos, tanto que te puede pasar como esto. Y una vez que te conoces a ti mismo y sabes lo que quieres y no, es mucho más fácil empezar a crear una comunidad de personas que pues buscan los mismos objetivos que tú, con valores muy similares y con la ética profesional con la que te quieres manejar. Y esto sin duda es de las cosas que más me han dejado satisfecho y de las que más doy gracias por habérmelas topado, ya que gracias a eso he conocido a personas increíbles y que pues antes creía inalcanzables. Así que recuerda, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.